Hola Josh. Recuerda activar las notificaciones, ver y disfrutar tus videos. Veamos qué pasó en el nuevo episodio. Fia estaba constantemente cavando tumbas. El hermano Yaman dijo, detente, mira, estoy aquí, no me pasará nada. Fia, no tengas miedo, Yaman dijo, moriremos juntos, y mi padre está aquí, estoy listo, nuestras tumbas están listas y estaremos juntos. Fia dijo que todo estaría bien, por favor detente. Mi hermano Fia me dijo que parara. Yaman se aferró a Fia y dijo, mírame, hermano, nada de esto va a suceder. Fia fue a la tumba y dijo, moriremos, nos enterrarán en esta tumba, moriremos juntos. Yaman levantó a Fia de la tumba y la abrazó y le dijo que mi hermano no se iría a ningún lado. Dugu y Ali ahora pasaban su tiempo libre juntos. Iban en bicicleta. Se detuvieron en la playa para comer juntos. Fia estaba enferma y vinieron al hospital. Fia siguió contando. Iremos juntos, dijo Yaman. Fia dormía solo con tranquilizantes. Yaman y Seher esperaban a su lado. Yaman le dijo al doctor cuál era su condición. El médico dijo lo sucedido como si tuviera una inyección de sedantes. Yaman no respondió y salió a recuperar el aliento. Dugu y Ali soñaron juntos. De repente se dieron cuenta de que las bicicletas estaban fuera de lugar. Se robaron las bicicletas, fueron a buscarla. Yaman estaba pensando en qué hacer en el jardín. Vino Seher. Yaman dijo que quiere que mi familia sea unida, fuerte y siempre feliz, pero a veces simplemente no funciona, no importa cuánto lo intente. Seher dijo que no lo creas, estaremos bien estos días. No puedo decir que traje a mi hermano Yaman a esta situación, le dije al médico que perdía mucha gente, por eso tiene miedo. El hermano Seher Fia depende de ti para vivir, eres el cimiento de esta familia, eres su pilar, eres indispensable, así que no seas pesimista. A veces, las personas pueden hacer lo que están tratando de hacer por sus seres queridos, dijo Kanan. Pero Yaman lo interrumpió, no digas eso, esa mujer arruinó mi vida, no tengo que dejar que esto pase una segunda vez, por favor entiéndeme, dijo y se fue. Volkan estaba esperando a Dugu y Ali a salvo, pero nunca llegaron. Cuando vio el regalo que había comprado para Dugu sobre la mesa, dijo, ¿ese es el valor que me diste? Dugu venció la mesa. En ese momento, vio a Frateivo y dijo si había pasado algo, pero Volkan dijo que no era nada. De repente, atraparon a los ladrones en bicicletas. Kanan Fia preguntó si había hecho su parte. Fual dijo, nuestro trabajo se lo dejamos a Fia. Entonces llegaron Seher y Yaman. Kanan dijo ¿dónde está Fia? Yaman dijo en la clínica. ¿Qué le pasó a Kanan? Algo malo le pasó a mi hijo, se enteró de los desastres que nos han sucedido. Hijo, mira, estás destruyendo todo por tu ira contra mí, piensa en Seher y Yusuf y déjame salvarte. Podría pasar. Yaman dijo, no pierdas el aliento, prefiero cualquier tipo de dolor que el bien que vendrá de ti. Kanan dijo que cuando se vayan, tu orgullo y terquedad deben hundirse hasta el suelo, y eventualmente lo aceptarás. Fual fue a Seher, Seher estaba llorando. Sé cuánto sientes por Yaman, cuánto trabajaste por él, pero ahora que la esperanza se está acabando, se siente deprimido, pero dijo que lo único que puedes hacer por Yaman es convencerlo. ¿No escuchaste lo que dijo Seher? ¿No viste lo molesto que está Fual Yaman tan terco? De hecho, estoy de acuerdo con ella, nunca perdonará a su madre, pero su vida, su orgullo no será terco, no sé. ¿Qué hacer? No sé qué hacer cuando el hombre que amo se está muriendo, ¿sabes cómo es? Fual pensó, ¿qué puedo hacer aquí? Una belleza suburbana. Dos niños compraron sus bicicletas, Ali y Dugu no hicieron nada y salvaron a los niños. Encontramos algo sobre aquellos que intentaron matar a Nedim Zeki, dijo Yaman, es solo cuestión de tiempo antes de que atrapemos al hombre. Fual los escuchaba desde la puerta. Él dijo, maldita sea, se va a llevar a Nemi. Nedim mostró las imágenes de la cámara. Nedim dijo, ¿cómo crees que deberíamos llamar a la policía? Yaman dijo que no, este es mi negocio personal ahora, encontraré a ese hombre. Fual huyó a la habitación de Kanan, pero Kanan no estaba ahí. Luego le preguntó a Fizek. Dijo que saldría hace un momento. Fual se alarmó y llamó a Kanan, pero estaba ocupada. Luego comenzó a gritarle a Sisek y me dijo que me saliera de mi cabeza. Kanan estaba hablando con su novia. Él dijo, me arrastro aquí mientras vives tu vida en esa mansión. No te preocupes, estoy haciendo todo lo posible para que nuestros sueños se hagan realidad, dijo Kanan. Cuando esté encerrado, dijo, no te dejaré, los desperdiciaré a todos si es necesario. Kanan había venido a Fia. Ali había hecho la investigación y le había mostrado a Seher los folletos.
Ali dijo que deberíamos contarle a Duigu sobre tu decisión. Sera dijo, tomaré una decisión, se lo diré. Cuando Ali se fue, te quemaron. El inspector de Ali, Duigu, dijo que habías terminado cuando se dio cuenta de que había algo detrás de ella. Kanan dijo, ¿por qué hiciste eso, hijo? Dijo que lo hizo por Fia y Yaman. Kanan dijo, ¿puedes hablar con Yaman? Haz que acepte mi hígado. Fia no quiere que me dejes, te doy mi hígado, dijo. Él dijo, no puedes tener un alma, hijo, estás enfermo, pero si mueres, puedes darla. No, no quieres que le dé mi hígado a Yamana, dijo. Cuando Kanan se vaya, Fia se salvará si muero, mi hermano dijo, entonces déjame morir, deberían salvar a mi hermano, no hay otra manera. Cuando Duigu llegó a un lugar seguro, vio a Seer. Él dijo, ¿tienes tiempo para Seer? Quedémonos en algún lugar por un tiempo. Dijo que había emoción, sentémonos. Al escuchar lo que pasó, estaba tan molesto que no sabía qué decir, ¿por qué no me lo dijiste? Yo hubiera estado ahí para ti. Seer te contó lo que te pasó, Duigu. Ojalá tuviera el sentimiento, me cortaría un pedazo de hígado y me lo daría, pero no nos desesperemos, cada día da una nueva luz de esperanza, dijo Dios. Seer dijo que tenías razón. Sera llamó a la clínica, pidió un auto y dijo que tenía un paciente. Yaman fue a un taller de reparaciones. Puso su mano en la capucha del hombre y dijo, estoy buscando al hombre al que le vendiste esto, dime. El hombre finalmente comenzó a hablar. Dijo que se lo vendió a alguien llamado Negmi. Volkan dijo, te vi a ti y al inspector Ali, no creo que haya ningún problema entre ustedes. Duigu dijo que sí, estamos bien. Aita llamó en ese momento. Vinieron buscando a la señora Sera. La señora Sera dijo que quería ir a la clínica. La emoción se apresuró. Seer miró la lista de esperanza y en ese momento sonó su teléfono. Fia llamó. Tengo que decirte algo, es importante, quiero mucho a Yaman, mi querido hermano, haré cualquier cosa por él, mi hermano te quiere mucho, dijo. Seer, conocemos al hermano de Fia, dile que lo amas, luego dijo. Fia dijo, dime de todos modos, lo salvaré para que no tenga que preocuparse. Cuando Seer colgó, dijo que no estaba bien, que el hermano de Fia no estaba nada bien. Fia tomó las sábanas, miró al techo y dijo, si muero, mi hermano vivirá. Fual dijo, ¿cuántas veces te llamé? Kanan dijo que mi batería está descargada, pero Negmi no me la venderá. Llamó, pero no pudo contactar a Negmi. Las enfermeras habían llegado. Sera estaba esperando a Duigu. Duigu le contó a su madre lo que estaba pasando aquí. Me voy, pensé, me he mudado, está bien, deberías vivir tu vida al máximo ahora, dijo Sera. ¿Qué dices, madre? Qué agobio sentir dicho. Estoy decidida, dijo Sera. Envió centinelas. Él dijo, no te dejaré, por favor no hagas esto. Fia se iba a ahorcar. Pensé que iba a morir, pero Yaman vivirá. Haré cualquier cosa por ti, dijo Yaman, incluso si muero. Yaman y Neri llegaron a la dirección que encontraron. El dolor de Yaman no había disminuido. Castigaré a ese hombre con mis propias manos, dijo la dama de honor. Empezaron a buscar. Fue entonces cuando Negmi los notó. Justo cuando huía, Yaman lo vio y le gritó a Nedim, huyeron y comenzaron a correr tras él. Duigu dijo, dime desde el principio, ¿de dónde vino este negocio clínico? ¿Se te ocurrió a alguien? Sara dijo que no. Luego envió a Duigu a la habitación para que pudiera ver los folletos que Ali había traído. Duigu vio los folletos, y cuando vio los escritos en ellos, dijo de quién era la escritura. Seer entendió que algo iba a pasar, y en ese momento se volvió hacia Fia. Mientras tanto, Fia tenía una sábana alrededor del cuello, le temblaban las piernas y respiraba aceleradamente. Se despidió de su hermano, vivirás y se fue. Seer entró en la habitación en ese momento, le gritó al hermano de Fia, la agarró por las piernas y la levantó en el aire. ¿Crees que Seer podrá salvar a Fia? ¿Podrán Yaman y Nedim atrapar a Negmi? Llegamos al final de esta sección, amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para ver más videos. Gracias por mirarnos. Cuídate. Nos vemos en otros videos. Adiós.